Ahí comenzamos a grabar. ¿Cómo va? Vamos a empezar la clase hoy hablando sobre series telescópicas, ¿sí? Lo que tenían que tener, digamos, visto para hoy era el concepto de introducción, mejor dicho, la introducción al concepto de series, ¿sí? Y qué es una serie geométrica y cómo calcular su suma, ¿sí? Vamos a ver ahora este tipo particular de series, ¿sí? Las telescópicas, y las vamos a ver con un ejemplito, ¿sí? Me piden que demuestre que esta serie, ¿sí? La suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1, converge y calcule su suma. ¿De acuerdo? Bien, decíamos que entonces me están pidiendo que demuestre que esta serie converge y calcule su suma, digamos, ¿no? O sea, recordemos que son cosas diferentes, probar la convergencia de una serie y calcular su suma. Digamos. En algunos problemas voy a poder hacer ambas cosas, pero en la mayoría de los problemas de series solo voy a poder determinar convergencia, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo la gran parte de la clase de hoy. Es bastante trivial, digamos, comentar que si pude calcular su suma es porque pude determinar convergencia, digamos, ¿no? ¿Está bien? Pero no necesariamente al revés. O sea, que yo pueda determinar convergencia no implica que pueda efectivamente calcular a dónde converge esa serie, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a resolver este problemita, ¿sí? Fíjense, prestemos atención al hecho de que esto que está acá adentro, ¿sí? Yo lo puedo escribir, o lo puedo reescribir por medio, como fracciones simples, ¿sí? ¿Está bien? O sea, este método o estas series, digamos, que yo voy a denominar como telescópicas, van a tener esta característica de las voy a poder escribir, ¿sí? Como una diferencia de series telescópicas. Perdón, de fracciones simples, disculpen. ¿Está bien? Entonces, como yo puedo reescribir el término general de la serie como una diferencia entre dos fracciones simples, puedo reescribir la enésima suma parcial, S sub n, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense. Como esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Es la S sub n, ¿sí? Escrita de esta manera, ¿está bien? Si n es igual a 1 me queda 1 por 2, si n es igual a 2 me queda 2 por 3, si n es igual a 3 me queda 3 por 4, ¿sí? Si n es igual a n menos 1 me queda n menos 1 por n en el denominador, y si n es igual a n obviamente me queda 1 sobre n por n más 1, ¿sí? Ahora, utilizando esta descomposición en fracciones simples, fíjense que este primer término de acá, ¿sí? Yo lo puedo reescribir como 1 sobre 1, ¿sí? Menos 1 sobre 1 más 1, ¿sí? O sea, 1 menos un medio. Este segundo término, que corresponde a n igual a 2, ¿sí? Lo puedo escribir como 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 más 1, que es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? El tercer término, ¿sí? Que corresponde a n igual a 3, que escrito de esta manera es 1 sobre 3 por 3 más 1, ¿sí? Lo puedo escribir como 1 sobre 3 menos 1 sobre 3 más 1, que es lo que tengo acá. El término n menos un ésimo, ¿sí? Que escrito digamos, con la expresión original del término general es 1 sobre n menos 1 por n, lo voy a reescribir como 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n menos 1 más 1, que es n, ¿sí? Y me queda este término de acá, ¿sí? Y el término enésimo, escrito con fracciones simples, va a ser justamente 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, ¿de acuerdo? Seguimos entonces. Fíjense que estos paréntesis son un artificio, no son necesarios, ¿sí? Los estamos poniendo ex profeso como para poder marcar esta digamos, deducción que estábamos marcando, ¿sí? Pero si los quito, la expresión me queda escrita de esta manera que está acá, ¿sí? Todo este choclo largo. Y fíjense que tiene una propiedad particular, ¿sí? Digamos, el que era el segundo término, el primer sumando, digamos, es igual, pero signo opuesto al primer término del segundo término, digamos, ¿no? Del segundo sumando, ¿sí? O sea, los puedo cancelar, ¿sí? Y eso, digamos, va ocurriendo entre pares, ¿sí? De términos, de manera tal que los únicos términos que me sobreviven son el primero y el último, ¿sí? Entonces esto me va a quedar igual a 1 menos 1 sobre n más 1, que es lo que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este término se cancela con este con este. ¿Sí?
con este de acá. ¿Sí? Fíjense, acá lo vemos clarito. ¿Sí? Este menos 1 sobre n se cancela con el más 1 sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? El término general, ¿sí? De la progresión de sumas parciales, ¿sí? O sea, el S sub n es este que está acá. Y recordemos, ¿sí? Que determinar, o sea, si yo tenía escrito el término general de la sucesión de sumas parciales, tenía resuelto en la práctica, digamos, el problema de series, porque eso iba a implicar simplemente calcularle el límite a ese término general de la progresión de sumas parciales, que es esto que está acá. ¿Sí? O sea, para determinar si esto converge, tengo que tomar el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, ¿se acuerdan? Que es lo mismo, justamente como obtuve la expresión del término general de S sub n, de la progresión de sumas parciales, le tengo que tomar el límite cuando n tiende a infinito a esto que está acá. Y cuando n tiende a infinito, este segundo término tiende a cero. ¿Sí? Con lo cual, esta progresión de sumas parciales, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, tiende a 1. ¿Sí? Que es a lo que llegamos acá. ¿Sí? Con lo cual, podemos decir no solo que la serie converge, sino que su suma es 1. ¿De acuerdo? Bien, esto que tenemos acá entonces es digamos, un ejemplo de una serie telescópica. ¿Sí? Es un nombre, digamos, de fantasía, ¿sí? Impuesto porque, digamos, lo que vimos recién, ¿no? Las sumas parciales se convierten, ¿sí? Digamos, en una expresión simple cuando los términos se descomponen en fracciones simples. ¿Estamos de acuerdo? Un segundo, por favor. Bien, en la práctica van a hacer algún que otro ejemplito de series telescópicas, ¿sí? Pero tampoco, o sea, no vamos a hacer mucho énfasis tampoco, simplemente un ejemplo sencillo, ¿sí? De series para las cuales podemos calcular suma. En Mate 1 vimos las series geométricas, las telescópicas son otro tipo de series para las cuales podemos calcular fácilmente, ¿sí? Determinando no solamente la convergencia, sino también el valor de la suma. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora otra serie particular que es bastante importante, por lo menos en las aplicaciones, digamos, que es lo que se da en llamar la serie armónica. ¿Sí? La serie armónica, ¿sí? Es básicamente la suma, digamos, cuando n varía entre 1 e infinito, de 1 sobre n. ¿Sí? O sea, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más, etc. ¿Sí? Bien, esta serie, ¿sí? No converge, diverge infinito. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es, digamos, utilizar un argumento para mostrar cómo o por qué esa serie diverge. ¿De acuerdo? Para eso consideremos el término enésimo de la progresión de sumas parciales, ¿sí? O lo que acá también llaman la suma parcial enésima. ¿Sí? Eso va a ser sumar los n primeros términos, ¿cierto? Debe ser el término enésimo, digamos, la progresión de sumas parciales, ¿sí? O la enésima suma parcial. ¿Bien? Fíjense que esto que está acá, yo lo puedo pensar, ¿sí? Como la suma de las áreas de estos rectángulos que están acá, ¿sí? Donde lo que estoy haciendo es tomar bases, ¿sí? Iguales a 1, unitarias, ¿sí? Y la altura, ¿sí? Igual al valor de la expresión 1 sobre x, ¿sí? Cuando x es 1, 2, 3, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que cuando n o x es igual a 1, ¿sí? Me queda un rectángulo de área 1, que sería un cuadrado, pero bueno, ¿sí? ¿Está bien? Porque la base mide 1 y la altura es 1 sobre 1, que es 1, ¿sí? Cuando n es igual a 2, la base mide 1 y la altura mide 1 medio, ¿sí? Con lo cual el segundo término es 1 medio, que es igual a el área de este rectángulo, ¿sí? Y así para cada rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense, ¿sí? Que esa área, ¿sí? Si bien yo la estoy asociando, ¿sí? Con esta función 1 sobre x, ¿sí? Es tal que el área total, ¿sí? Va a ser mayor que el área encerrada por la curva de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digamos, aproxima por exceso, diríamos. ¿Está bien? ¿Y cómo puedo calcular yo ese área? Esto lo vimos también en Mate 1, ¿no es cierto? Por medio de una integral impropia. Digo, si yo estoy tomando valores de n,
¿sí? Tan grandes como yo quiera, ¿sí? Porque estoy queriendo calcular esta suma infinita, ¿sí? Voy a tener que en algún momento hacer que n tienda a infinito. Este es el término enésimo de la progresión de sumas parciales, ¿sí? Pero en algún momento voy a querer tomar n tendiendo a infinito, ¿sí? Lo que digo es, el área encerrada abajo de la curva, ¿sí? Y igual a 1 sobre x, ¿sí? Cuya forma funcional coincide obviamente con el término general de la progresión, de la serie armónica, perdón, ¿sí? El área entonces abajo de la curva de esta función, ¿sí? la voy a calcular, digamos, como la integral definida entre 1 y, digamos, n más 1 de 1 sobre x diferencial x. ¿Sí? Una primitiva de 1 sobre x es el logaritmo natural. ¿Mm? Y si yo evalúo en estos límites, ¿sí? Me queda el logaritmo natural en n más 1 menos el logaritmo natural en 1, que vale 0. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿sí? El siguiente paso, cuando nosotros evaluábamos una integral impropia, era hacer tender n, o el límite superior, digamos, esta integral impropia, ¿sí? A infinito. Y si vemos acá, si yo tomo n infinito, esto que está acá diverge. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que va a estar, digamos, ¿qué me va a estar queriendo decir? ¿Sí? Este área que está acá abajo de la curva, ¿sí? Va a ser menor que el área de la suma de los rectangulitos. ¿Estamos de acuerdo? Si el área de la curva está divergiendo y el área de la suma de los rectangulitos es mayor que el área de la curva, obviamente, si el área debajo de la curva diverge, el área de la suma de los rectangulitos también va a tener que diverger. ¿Sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, ¿sí? El límite, cuando n tiende a infinito, la progresión de sumas parciales diverge, ¿sí? Y como el límite, cuando n tiende a infinito, la progresión de sumas parciales es la serie, o la suma, ¿sí? Infinita, entonces vamos a decir que esta serie diverge a infinito. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algunos teoremas, digamos, importantes sobre series. ¿Sí? Este es súper, súper, súper importante. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que si la serie converge, entonces el límite, cuando n tiende a infinito, del término general es igual a 0. No de la progresión de sumas parciales. ¿Sí? Si yo puedo mostrar que la serie asociada a una determinada progresión, a sub n, converge, entonces la progresión converge a 0. Este resultado es súper, súper importante. Porque, por empezar, porque la recíproca no es necesariamente verdadera. ¿Sí? O sea, que la progresión asociada a una serie tienda a 0 no implica que la serie vaya a converger o no. ¿Me siguen? Ejemplo, justamente la que acabamos de ver. La armónica. Fíjense que el término general, ¿sí? De la serie armónica, que es 1 sobre n, ¿sí? Olvídense de series, ¿sí? Miren solo la progresión 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, la serie asociada con esa progresión diverge. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, tenemos, digamos, una herramienta relativamente sencilla para eventualmente poder descartar que una serie converja. Porque digo, si el límite cuando tiene infinito del término general no tiende a 0, ¿sí? Entonces, indudablemente la serie no va a poder converger. ¿Sí? Eso es lo que se denomina enunciado contrarrecíproco de este enunciado de acá. ¿Sí? El valor de verdad de un enunciado directo, de un teorema directo, de un teorema contrarrecíproco es el mismo. ¿Sí? Si A implica B, menos B implica menos A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que eso sería lo que estamos utilizando. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito del término general no tiende a 0, ¿sí? Entonces la serie no converge. ¿Sí? A ver, en la cabeza, ¿sí? En la cabeza. Cerramos los ojos eventualmente. Yo tengo que me piden que determine si la serie de n más 1 sobre n converge.
¿sí? La suma desde n igual a 1 hasta infinito de n más 1, todo sobre n, converge. ¿Sí? Lo que hago es decir, ok, miro ese término general. El término general a su n es n más 1 sobre n. ¿Sí? Ese término general, digamos, lo puedo reescribir o no. Por ejemplo, lo puedo reescribir como n sobre n más 1 sobre n, o sea, 1 más 1 sobre n, y cuando n tiende a infinito, eso tiende a 1. 1 es diferente de 0, entonces, ¿sí? Yo ya voy a tener elementos como para decir que la serie no va a converger. ¿De acuerdo? Y no tengo que preocuparme por nada más, por ver cómo, si determino alguna estrategia de convergencia de la serie, no, chorizo. ¿Sí? Como el término general de la serie, ¿sí?, no tiende a 0, entonces la serie no converge. ¿De acuerdo? Fíjense que digamos, este teorema me impone perdón, una condición, ¿sí?, que es que el límite del término general tiende a 0, ¿sí?, que es necesaria para que exista la convergencia, pero no me alcanza con pedir eso. ¿Sí? O sea, no alcanza con el término general tiende a 0 para que la serie converja. O sea, esto decimos que es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? O también en algunos contextos la van a ver denominada como condición necesaria de convergencia. ¿Está bien? Vamos rápidamente a ver la demostración de este teorema. ¿Sí? A ver, es una demostración relativamente sencilla, por eso la dejo. ¿Sí? Esto lo voy a dejar en la grabación. ¿Sí? Yo tengo mi criterio con respecto a cómo y qué debe ser demostrado a un estudiante de ingeniería. ¿Sí? Ustedes no son futuros matemáticos, pero uno como docente de matemática tampoco tiene que subestimar su altura intelectual. ¿Sí? Pero esta materia es muy amplia y hay cosas a las cuales se les puede dedicar, o sea, digamos, hay que elegir a qué cosas dedicarles tiempo. ¿Sí? Entonces yo elijo algunas demostraciones puntuales y relativamente sencillas, no porque en sí sean formativas para ustedes como futuros ingenieros, sino como herramientas, quiero decir, sino para que vean de dónde surgen algunos resultados, ¿sí? Y son, digamos, lo suficientemente sencillas como para que no nos aparten demasiado del núcleo de cada clase. ¿Estamos de acuerdo? Pero que veamos un poquito cómo es el ingenio que hay que aplicar cuando uno demuestra algún resultado. ¿Está bien? Entonces, en este caso veamos. El término enésimo de la progresión de sumas parciales, ¿sí?, es este de acá. ¿Sí? Entonces, si yo, digamos, me imagino el término anterior, ¿sí?, van a ser todos estos términos de la suma menos el a sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como quitarle todo esto de acá a ese sub n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si digamos, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de s sub n existe. ¿Sí? Justamente eso es lo que me dice que esto converja. ¿Sí? Y también tiende a el mismo valor, ¿sí?, el límite cuando n tiende a infinito de s sub n menos 1. ¿Está bien? Bien. Porque quitar un término, digamos, no va a cambiar a dónde estoy tendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser s menos s, que es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se acabó toda la demostración. ¿Sí? Porque esto de acá es justamente esto que está acá. La serie desde n igual, o la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. ¿Sí? Perdón, disculpen. Esto que está acá, no, disculpen. Este es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Sí? Es la tesis del teorema, disculpen. ¿Sí? Bien, acá, bueno, reproduzco lo mismo que había dicho hace un rato, ¿sí?, que es muy, muy importante este teorema, ¿sí?, y cómo utilizarlo. ¿Sí? Y lo que decíamos hace un rato, digamos, ¿no?, que la serie armónica, ¿sí?, tiene esta particularidad de que el término general tiende a 0, ¿sí?, el límite cuando tiende a infinito tiende a 0, pero la suma diverge. ¿Sí? Y acá está justamente lo que decíamos hace un ratito, digamos, ¿no? O sea, lo primero que tengo que plantearme cuando quiero resolver un problema de series es si el término general tiende a 0 cuando n tiende a infinito, digamos.
¿no? Y si no, entonces la serie no va a converger. ¿Sí? Y si la respuesta es sí, puede o puede no converger la serie. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejemplito de esto, ¿sí? Tenemos entonces justamente la suma desde n igual a 1 hasta infinito de n sobre 2n menos 1, ¿sí? Y digo que esto diverge, digamos, ¿sí? Porque el límite del término general, ¿sí?, es diferente de 0. ¿Sí? Cuando yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2n menos 1, esto vale un medio, que es diferente de 0. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos otro ejemplito más, se los dejo acá en las filminas, ¿está bien? ¿Sí? Básicamente tengo un término general medio molesto, ¿sí? Con menos 1 a la n y una función trigonométrica, ¿sí? Esto que está acá, yo lo puedo reescribir como seno 1 sobre n sobre 1 sobre n, porque estoy multiplicando por n, ¿sí? Y si le tomo el módulo, me saco de encima el problema con el menos 1, ¿sí? Y esto lo puedo reescribir, ¿sí?, o puedo estudiarlo también como el límite cuando x tiende a 0 por derecha de seno de x sobre x, ¿sí? Y esto es igual a 1. Esto es un límite que deben haber visto en la introducción al cálculo, ¿sí?, que es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, esta serie tampoco converge. ¿Sí? Bien, un segundo, por favor. Este teorema va sin demostración, ¿sí? Y me dice que una serie converge si solo si, perdón, la serie o la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n converge si solo si la suma de un cierto n, ¿sí?, converge, ¿sí?, para cualquier entero n mayor o igual a 1. ¿Sí? O sea, esto de lo que me está hablando, ¿sí?, es que la convergencia de una serie, ¿sí?, no depende de los primeros términos. Lo que define, ¿sí?, digamos, que una serie converja o no, ¿sí?, va a ser lo que llamamos la cola, ¿sí?, de la serie. ¿Está bien? Por supuesto, como recuerdan de lo que vimos de serie geométrica, los primeros términos obviamente inciden a la hora de determinar a qué valor converge una serie, si es que ésta converge, ¿sí? Pero el hecho de que converja o no no va a depender de los primeros n términos, ¿sí? Es la cola de la serie lo que define su convergencia. ¿De acuerdo? Y luego supongamos que tenemos dos series convergentes, ¿sí? La suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, ¿sí?, y que convergen a y b reales respectivamente. Entonces, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de c por a sub n converge a c por a. ¿Sí? O sea, un factor multiplicativo sale de la expresión de la suma, digamos, ¿no?, donde c es una constante, obviamente. ¿Sí? La suma, ¿sí?, de la suma o resta de a sub n más b sub n converge a más menos b. ¿Sí? O sea, esto sería, por decirlo de alguna manera, que la sumatoria, digamos, la suma es distributiva con respecto a la suma. O sea, la suma infinita es distributiva con respecto a la suma de los términos generales a sub n y b sub n. ¿Sí? Y luego, si a sub n es menor o igual que b sub n para todo n, ¿sí?, entonces a va a ser menor a b. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo que calcular la suma de esta serie que está acá. ¿Sí? Bueno, la puedo pensar, si la miro con un poco de cuidado, como la suma de dos series geométricas. ¿Cierto? Fíjense, si distribuyo este denominador, ¿sí?, me queda la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n más 2 a la n más 1 sobre 3 a la n. Y esto a su vez, ¿sí?, lo puedo resolver utilizando la propiedad b. ¿Sí? Esto lo puedo pensar como la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 2 por 2 tercios a la n, digamos. ¿Sí? Así que esto me queda, fíjense. La suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n. ¿Sí? Bueno, esto lo resolvemos utilizando los argumentos para hallar sumas de series geométricas como r es menor a 1. ¿Sí?
Esto me va a quedar un medio. Les pido por favor verifiquen la cuenta. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con la segunda serie geométrica. ¿Sí? Con lo cual, esta serie, mi problema, converge, ¿sí? Y su suma es 9 medios. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a hablar de lo que es digamos, el núcleo de la clase de hoy, ¿sí? Que son las pruebas de convergencia para series de términos positivos. ¿Sí? Vamos a presentar un conjunto de herramientas, ¿sí? Para estudiar series de términos positivos. ¿Qué son las series de términos positivos? Justamente series para los cuales, series tales que para cada valor de n, ¿sí? A sub n me devuelve valores positivos, obviamente. Como habíamos dicho hace un rato, los ejemplos sencillos que estuvimos viendo, la serie geométrica, las telescópicas, ¿sí? Nos permiten determinar convergencia y suma. Bueno, en el caso general nosotros no vamos a poder hacer eso. ¿Sí? A lo sumo, con suerte, vamos a poder determinar convergencia. ¿Sí? Así que es a eso a lo que nos vamos a abocar en lo que resta de la clase de hoy. ¿Sí? A presentar un conjunto de herramientas justamente para determinar convergencia, ¿sí? En series de términos positivos. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es lo que dice todo esto que está acá. ¿Sí? Y lo que decíamos, ¿no? Vamos a estar trabajando solamente con series de términos positivos, ¿sí? Donde a sub n es mayor o igual a 0 para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Bien, la primera prueba, el primer test que vamos a presentar es parecido al que, digamos, funciona de manera parecida a cómo funciona la demostración que hicimos de que la serie armónica diverge. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es utilizar una integral impropia o el comportamiento, ¿sí? De una integral impropia para determinar, ¿sí? El comportamiento de la serie asociada. ¿Sí? Entonces, supongamos que el término enésimo del término general, ¿sí? de una determinada serie, ¿sí? Lo puedo pensar como una cierta función evaluada en ese mismo valor n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde f es una función positiva continua, ¿sí? Y decreciente, digamos, en un intervalo n infinito para algún entero positivo n. Este no está mal. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n y la integral impropia entre un cierto valor n e infinito de f de t diferencial t se comportan de la misma manera. ¿Sí? O ambas convergen o ambas divergen. ¿Sí? No puse la demostración de este teorema. ¿Sí? Les queda para verlo si quieren, está en el libro de Adams, no es tan difícil, pero me parece que nos iba a hacer perder mucho tiempo ahora en la clase. ¿Sí? La idea es, de alguna manera, similar a lo que vimos cuando dedujimos que la serie armónica diverge. ¿Sí? Insisto, lo que tenemos que recordar, ¿sí? Es que si utilizamos la prueba de la integral, ¿sí? Tenemos asociada una función, digamos, la integral impropia de una función con una serie. ¿Sí? Ambas convergen o ambas divergen. ¿Sí? Se comportan de la misma manera. ¿Sí? Y acá, digamos, hay otra cosa importante también, digamos, ¿no? Lo único que nos asegura este teorema, ¿sí? Es que el comportamiento de la serie y de la integral impropia es el mismo. O sea, si una converge, la otra también lo hace, y si una diverge, la otra también lo hace. Pero, en el caso general, ¿sí? El valor de la suma, o sea, cuánto tiende la serie, no, digamos, no tiene por qué tener el mismo valor que el de la integral impropia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Esta prueba, la prueba de la integral, digamos, se usa en varios tipos de series, pero primordialmente se usa para probar el comportamiento de un tipo de series que se denominan series P. Las series P son todas las series que se pueden escribir como la suma, ¿sí? De un término general que se escribe como n a la menos p, o lo que es lo mismo, 1 sobre n a la p. ¿Sí?
1 sobre n al cuadrado, 1 sobre n, 1 sobre raíz de n, 1 sobre n a la quinta, ¿sí? Fíjense que es todo 1 sobre n a la algo. Todo ese conjunto se denominan series P. ¿Está bien? Con P variando, digamos, tomando diferentes valores. ¿Sí? Bien. Entonces yo les voy a presentar el resultado. Pero lo que les voy a dejar como tarea, como ejercicio, que ustedes utilicen justamente la prueba de la integral para demostrar este resultado. ¿Sí? Y eventualmente después los vamos discutiendo por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Lo que me dice este ejemplo, digamos, es que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p converge si p es mayor a 1 y diverge a infinito si p es menor o igual a 1. ¿Sí? Consideremos solo valores de p positivos, porque fíjense que si p fuera negativo, entonces p igual a 0 obviamente no lo tomamos en cuenta porque me quedaría 1 sobre 1, ¿sí? Y sumar infinitas veces un número, digamos, diverge, obviamente. ¿Me siguen? 1 sobre n a la 0 es 1 sobre 1, ¿sí? Que es 1, ¿sí? Y sumar infinitas veces 1 obviamente diverge. Y fíjense que si p fuera negativo, ¿sí? Acá me quedaría 1 sobre n a la un número negativo. O sea, esto sería lo mismo que tener una potencia positiva, digamos, ¿no? Es como me quedaría n a la menos p. Como p es negativo, me quedaría un número positivo. Y fíjense que ese término general, ¿sí? No cumpliría la condición necesaria de convergencia. Porque n a la un número positivo, cuando n tiende a infinito, diverge, no tiende a cero. ¿Sí? Con lo cual, obviamente, la serie también va a diverger. ¿Sí? Así que esos son los casos triviales. ¿Sí? No los, digamos, no tenemos en consideración porque son los casos triviales. ¿Sí? Lo que me importa a mí es ver qué es lo que pasa. Si p es mayor a 1, por ejemplo, si tengo 1 sobre n al cuadrado, 1 sobre n a la quinta, etc. ¿Y qué pasa en el intervalo 0, 1? Cuando p está entre 0 y 1. ¿Sí? Varias cosas. La primera, para demostrar esto no tenemos que tomar valores de p. ¿Sí? Tenemos que asumir un p general. ¿Sí? Típicamente, en este caso, digo, tomemos un p, imaginemos un p mayor a 1 e imaginemos un p entre 0 y 1. Digamos, ¿no? Y veamos qué pasa cuando yo integro, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que me queda? ¿Sí? Y a dónde tiende, después de digamos, el resultado de haber hecho la integral definida, ¿sí? Y Barrow, ¿sí? A dónde tiende lo que me queda después de hacer Barrow. ¿Sí? Bien. Y nota 2, fíjense que si P es igual a 1, ¿qué serie me queda? ¿Sí? Me queda 1 sobre n a la 1, ¿sí? Que es 1 sobre n, que es la serie que presentamos hace un rato, la serie armónica. ¿Sí? ¿Está bien? Que ya demostramos que diverge. ¿Sí? Así que tendría que ver cómo trabajo con esto, o sea, cómo hago para demostrar la convergencia cuando P es mayor a 1, ¿sí? Y cómo hago para demostrar la divergencia de esto cuando P está en el intervalo abierto 0, 1. ¿Sí? Se los dejo como tarea, digamos, pista, ¿sí? Tienen que usar justamente la prueba de la integral, ¿sí? O sea, utilizar integrales impropias. ¿De acuerdo? Bien. Minuto. Vamos a dar ahora un par de tests o pruebas de comparación, ¿sí? Poniendo de manifiesto que las estoy dando por completitud. ¿Sí? El test de la integral es importante en el contexto de las series P. Tampoco sé si lo vamos a usar mucho más. Los tests de comparación, las pruebas de comparación, son súper útiles cuando uno está trabajando de verdad con series. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros lo vamos a mostrar un par de ejemplos, ¿sí? Pero no vamos a hacer tanto énfasis en problemas de utilizar pruebas de comparación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son, a ver, hay que tener mucho criterio desarrollado, ¿sí? Y hay que medio como que tener un poco de intuición, ¿sí? Y eso, digamos, uno lo obtiene después de haber hecho mucho laburo con series, ¿sí? A ver, estos ensayos de comparación, ¿sí? Básicamente como su nombre lo indica, ¿sí? Me permiten determinar la convergencia o divergencia de una serie comparándola con otra para la cual yo ya sepa el comportamiento. ¿Sí? Vamos a presentar dos pruebas de comparación. ¿Sí? Entonces,
en la primera, digamos, supongamos que tenemos dos progresiones, ¿sí? Para las que exista una constante positiva tal que, acá cuando dice definitivamente se refiere a partir de un cierto valor de n para arriba, ¿sí? Se cumple que ambas, ¿sí? son progresiones de términos positivos, ¿sí? Y que a sub n es menor o igual que esa constante por b sub n, ¿sí? Entonces, si la serie B, ¿sí? Llamémosla B, converge, entonces también lo hace la serie A. O sea, si la serie que es mayor término a término converge, la que es menor término a término también va a converger. ¿Sí? Y a ver si nos imaginamos cuál será el ítem B. Si la que es menor término a término diverge, ¿qué va a pasar con la que es mayor término a término? La empujo para arriba, también diverge. ¿Me siguen? Eso es justamente lo que me dice el ítem B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, O'Heli, ¿sí? Este teorema no me dice que si la que es menor término a término converge, ¿sí? Entonces la que es mayor término a término también converge, ¿sí? Es justamente como dice ahí, ¿no? Es posible que la suma más chiquita sea finita y que la suma más grande sea infinita, ¿sí? ¿Está bien? Y bueno, vamos a mostrar un par de ejemplitos, ¿sí? Estos tres que están acá, ¿sí? Y ver cómo utilizamos esta idea de la comparación. Y por qué yo necesito cierta intuición como para poder hacer estas pruebas de comparación, ¿sí? Vamos con la primera, ¿sí? Bueno, como acabo de decir, digamos, en cada caso tenemos que encontrar una que compare adecuada, ¿sí? Como para poder determinar convergencia o divergencia. O sea, antes de saber o de poder probar efectivamente que una serie converge o diverge, tengo que tener la intuición de que lo va a hacer, sea esto, converger o diverger, y buscarme una con la que comparar que tenga el comportamiento que yo quiero y que mayore o minore en función de lo que yo quiera demostrar. ¿Me siguen? Por ejemplo, yo sé que una cierta serie, o intuyo que una de estas, la serie, digamos, la que estoy considerando, por ejemplo, la A, converge. ¿Sí? Entonces me tengo que buscar una que converja y que sea mayor término a término, ¿sí? Que la mía. Y lo tengo que demostrar, de alguna manera. Por contrapartida, si yo intuyo que la serie que yo estoy estudiando diverge, tengo que buscarme una que término a término sea menor que la de mi problema, ¿sí? Y que además diverja. ¿Se entendió? Complejo, voltero y que requiere mucha intuición, ¿sí? Por eso yo elijo dejar un poquito de costado esto, ¿sí? Pero obviamente lo presentamos para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces veamos, ¿sí? Miremos el problema, ¿sí? Quiero determinar si esta serie que está acá converge, ¿sí? Entonces, fíjense que 1 sobre 2 a la n más 1, ¿sí? Es menor que 1 sobre 2 a la n, término a término, ¿sí? Porque este denominador es mayor que este de aquí. Entonces, dividir por un denominador más grande implica que el resultado es menor. ¿Estamos de acuerdo? Ambos son positivos, ¿sí? Porque tengo en el numerador y en el denominador cosas positivas, ¿sí? Ahora, 1 sobre 2 a la n es una serie, digamos, es el término general de una serie geométrica, ¿sí? Con razón menor a 1, con lo cual va a converger, ¿sí? Con lo cual, mi serie, la de mi problema, converge. ¿Estamos de acuerdo? Por comparación, ¿sí? Bien, los otros dos ejemplos que tenemos acá se los voy a dejar para que los vean ustedes por su cuenta. Los tienen resueltos para que puedan ejercitar, ¿sí? Bueno. Tenemos otra prueba de comparación que es menos general, ¿sí? Pero que es más sencilla eventualmente de utilizar, ¿sí? Que no requiere, digamos, tener desarrollado tanto criterio, ¿sí? Tanto, requiere igual un poco, ¿sí? Porque lo que me dice es, suponete que tenés dos progresiones, ¿sí? Términos positivos y que el límite, cuando n tiende a infinito, del cociente entre ellas es un número finito, ¿sí? No negativo, ¿sí? Ni infinito. Si L es menor a infinito, ¿sí? Y
progresión digamos, la serie asociada con la progresión denominador converge, entonces la serie asociada con la progresión numerador también converge. ¿Sí? Y si L es mayor a 0, ¿sí? Y la progresión denominador es tal que la serie asociada diverge a infinito, entonces también lo hace la serie asociada con la progresión numerador. ¿De acuerdo? O sea, en la práctica lo que me está diciendo esto es que si en el infinito las progresiones de ambas, aquellas que estoy comparando, ¿sí? Se comportan de igual manera, que eso es lo que me está diciendo esto que está acá, que el límite, cuando n tiende a infinito, del cociente entre ambos términos generales sea un número, eso quiere decir que se comportan de manera similar en el infinito, entonces ambas series van a tener el mismo comportamiento. O ambas convergerán o ambas divergerán. ¿Sí? Teniendo en cuenta las cuestiones del signo de L, por supuesto. ¿Sí? Entonces, suponete que agarramos uno de estos dos ejemplos. ¿Sí? Agarramos, a ver, este criterio de comparación es más sencillo que el otro porque es más sencillo, digamos, en el otro criterio de comparación teníamos que probar que término a término una serie era mayor o menor que la otra. En el caso que resolvimos nosotros era sencillo. En un caso un poquito más realista, digamos, se puede hacer bastante pesado. ¿Sí? En cambio, comparar con un límite es más sencillo. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscarnos simplemente un término general, ¿sí? Que me permita hacer una comparación razonable. ¿Sí? Entonces, fíjense, para la primera, ¿sí? Vamos a comparar con 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces me queda, ¿qué tengo que hacer? El límite cuando n tiende a infinito de este término general dividido este otro término general. ¿Sí? Entonces me queda, digamos, el cociente, digamos, hago el producto de los extremos dividido el producto de los medios, digamos, ¿no? Me queda raíz de n sobre 1 más raíz de n, ¿sí? Y esto, digo, lo puedo simplificar, por supuesto, sacando factor común raíz de n en el denominador, ¿sí? Me queda 1 sobre raíz de n más 1, esto tiende a 0, así que esto vale 1, ¿sí? Como L es igual a 1, ¿sí? Entonces ambas series se comportan de igual manera. ¿Sí? ¿Y por qué comparé con esta serie? O sea, ¿qué me implica haber comparado con esta serie? Fíjense que esa serie que está ahí, o mejor dicho, la serie asociada con este término general, ¿sí? Es una serie P con P igual a un medio. ¿Sí? Las series P que definimos hace un ratito eran 1 sobre n a la P. ¿Sí? Esto es 1 sobre n a la un medio. ¿Sí? 1 sobre raíz de n. ¿Y qué habíamos dicho de las series P? Que si P estaba entre 0 y 1, ¿sí? La serie divergía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto, no sé, dice lío. Acá está. Perdón, pegué mal el... ¿Sí? Acá está lo que estábamos diciendo recién. ¿Sí? P vale un medio, entonces la serie asociada, ¿sí? Con este término general diverge, entonces la serie de mi problema también diverge. ¿De acuerdo? El otro ejercicio se los dejo para que lo prueben ustedes. No, perdón, disculpen, me retracto. Lo voy a por lo menos comentar por arriba. Fíjense que en la segunda serie, ¿sí? Tenemos el cociente de dos polinomios. ¿Sí? Ahora, cuando n es muy grande, muy grande, ¿sí? El 5 frente a n es despreciable. ¿Sí? Si tengo 400.000 trillones, 400.000 trillones más 5, la verdad que digo, se comporta casi como n. ¿Sí? Y el denominador, ¿sí? Se va a comportar más o menos como n cubo. ¿Sí? Por los otros términos son despreciables cuando n es muy grande. ¿Sí? Entonces, cuando n es muy grande, este cociente yo lo puedo aproximar como n sobre n cubo. O sea, como 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? O sea que eso me da una intuición de con qué podría comparar. ¿Sí? Podría comparar con, digamos, 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Además, sabemos que 1 sobre n cuadrado es una serie P con P igual a 2. ¿Sí? Y como es un P mayor a 1 va a converger. O sea que si yo digamos, comparo con ese término general, ¿sí? Y me da un número, ¿sí? Entonces la serie de mi problema va a converger. ¿Sí?
Bueno, y esto es lo que construimos, digamos, ¿no? El cociente de cocientes. ¿Sí? Paso el n cuadrado arriba, multiplicando, me queda n cubo más 5n cuadrado. ¿Sí? En el límite esto me va a dar 1. ¿Sí? Con lo cual, la serie, ¿sí?, que yo estaba queriendo estudiar, ¿sí?, converge por la prueba de comparación en el límite. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a presentar entonces un par de criterios, ¿sí?, que son bastante más algorítmicos de alguna manera para tratar, para resolver, ¿sí?, que se denominan criterio de la razón o de D'Alembert, que es un matemático francés, y criterio de la raíz o de Cauchy, que fue otro matemático francés. Muy importantes en la historia de la matemática, ambos. El primero, el test del cociente o la razón o de D'Alembert, ¿sí?, me dice que, supongamos que tenemos una progresión, una serie, ¿sí?, de términos positivos. O sea, que la progresión que define el término general es de de términos positivos. Acá aclara que sea definitivamente, o sea que a partir de un cierto valor de n. ¿Sí? Y definimos a esto que acá en este contexto llaman ρ como el límite, cuando n tiende a infinito, del término n-1 sobre el término enésimo. ¿Sí? Entonces, bueno, asumimos que esto existe o es infinito. Esto es lo que está diciendo esto que está acá. ¿No? Entonces, si ese cociente ρ, ¿sí?, está entre 0 y 1, entonces la serie converge. ¿Sí? Si ρ es mayor a 1, ¿sí?, entonces la serie diverge. ¿Sí? Y si ρ es igual a 1, el criterio no define. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Fíjense que acá aparece un símbolo que no sé si conocen, que es el símbolo factorial, que es un signo de admiración. ¿Sí? Básicamente el factorial es el producto de un número por todos sus números anteriores, positivos por supuesto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está bien? Bien. Hay propiedades de los factoriales que no vamos a tocar en la teórica, probablemente los vean en la práctica o a la hora de resolver ejercicios. ¿Sí? Vamos a resolver alguno de ellos, ¿sí?, utilizando el test del cociente. ¿Sí? ¿Qué me dice el test del cociente? Hace el cociente, el límite del cociente entre el término n más 1 y el término enésimo del término general. ¿Sí? Entonces, fíjate, esto que está acá es el término general para el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, el término n más 1 será 99 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, o el factorial de n más 1. ¿Sí? Dividido el término enésimo, que es esto que está acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llegamos a esto de acá? Bueno, 99 a la n más 1 es lo mismo que 99 a la n por 99. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. N más 1 factorial, o el factorial de n más 1, ¿qué era el factorial de un número? El número multiplicado por todos los anteriores. ¿Sí? Entonces, el factorial de n más 1 es n más 1 por n menos 1, por n menos 2, 3, 2, 1. ¿Sí? O sea, que el factorial de n más 1 lo puedo escribir como n más 1 por el factorial de n. ¿Sí? Porque n por n menos 1, por n menos 2, por bla, 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 por 3, por 2, por 1, es el factorial de n justamente. ¿De acuerdo? Paro de grabar porque me olvidé que estaba grabando y ya les estaba hablando a ustedes en lugar de la grabación. Así que dale, pónganse a ver si les sale 5 minutos, a ver si sale qué criterio utilizar de los dos con este primer ejercicio, ¿sí?, y cuánto da. O sea, si da que converge o que diverge.
Profe, no sé el resto, pero yo estoy un poco perdida. O sea, creo que sé el método que tengo que usar, pero hasta ahí llegué. ¿Cuál? Está perfecto que estés perdida, era la idea. Bueno, me voy por buen camino entonces. Ujú. Yo supongo que por la forma de la expresión, el de la raíz Yes. para el uno. Claro. Pero hasta ahí llegué. Fíjense que, a ver, si usamos el criterio de D'Alembert, el del cociente, ¿sí? Me queda 4n más 4 sobre 3n más 4 a la n más 1 dividido todo esto, ¿no es cierto? Digo, no voy a poder simplificar cosas, ¿sí? Porque esto que está acá no va a tener la misma forma que lo que está en el otro cociente, digamos, en el denominador, va a ser un chastre. Eh, Se hace bastante evidente que acá lo que me va a convenir es utilizar el criterio de la raíz. ¿Por qué? Porque lo que me pide el criterio de la raíz es elevar todo esto a la 1 sobre n. Y fíjate a dónde converge, o a dónde va. ¿Sí? Y si yo elevo todo esto a la 1 sobre n, me queda 4n sobre 3n más 1 a la n a la 1 sobre n. ¿Sí? Potencia de potencia me queda n sobre n en la potencia. N sobre n es 1. ¿Está bien? Digo, esto me va a quedar todo esto a la 1 sobre n, ¿de acuerdo? Potencia de potencia, digo, ¿no es cierto? N a la 1 sobre n es n por 1 sobre n, que es 1. O sea que en definitiva, lo que me va a quedar es el límite de esto que está acá, que es 4 tercios. Es mayor a 1, con lo cual la serie diverge. Se acabó. ¿Está bien? Lo voy a grabar así. Ay, ya lo dije. Me da fiaca repetir todo, pero bueno. ¿Se entendió, gente? Sí, paro. Profe, ¿de dónde salió o sea, entendí que era elevarlo a la 1 a la n, pero el otro n? Estaba ¿cómo se llama? En el Ah, sí, me lo comí. coso inicial. ¿Sí? Ahí está. Esto formaba parte del término general inicial. Uy, y se lío. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, me lo había comido. Perfecto. Vamos con el siguiente. Dale, 5 minutos para el otro. Vemos cómo sigue.
¿No se puede que dé 2 quintos a la 1 media? ¿La raíz de 2 quintos? Yes. Ah, ok. Bueno, entonces vamos. Vamos con el siguiente ahora. ¿Sí? N cubo sobre E a la N. ¿Puede hablar, profe? Sí, sí. Ah, no, y en ese porque tenemos como base y como exponente a n. ¿Qué onda? Ajá, ajá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eh, Yo te diría que pruebes el cociente. Fíjate que te va a quedar n más 1 sobre n todo al cubo, ¿sí? Por 1 sobre e. Perdón, por 1 sobre e. ¿Sí? Con lo cual eso te va a tender a 1 por 1 sobre e, o sea, te va a tender a 1 sobre e. Dale, labura. Ahora lo hacemos.
¿Complicóse? Bueno, lo hago y grabo, ¿ok? Ah, estaba grabando. Bueno, vamos a seguir grabando en todo caso. Después va a quedar el blooper para quienes ven la clase. Acá vamos a utilizar el criterio del cociente, ¿sí? Fíjense que lo que me queda es entonces, el término general era este de acá, ¿no es cierto? O sea, donde dice n tenemos que poner n más 1, ¿sí? Dividido esto mismo. O sea, me queda n más 1 al cubo sobre e a la n más 1, dividido n al cubo sobre e a la n, ¿sí? Eso es lo mismo que acá multiplicar por el denominador dado vuelta, digamos, ¿no es cierto? Me queda n más 1 al cubo sobre e a la n más 1 por e a la n sobre n al cubo, ¿sí? Fíjense que e a la n más 1 es lo mismo que e a la n por e, ¿de acuerdo? Entonces, e a la n por e en el denominador y en el numerador e a la n me permite cancelar los términos e a la n. Entonces me queda 1 sobre e, multiplicando a n más 1 sobre n al cubo, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Acá no es, para mí no es la elección más feliz de manera de expresarlo, yo lo hubiese escrito como 1 sobre e por n más 1 al cubo sobre n al cubo, y luego hubiese sacado, digamos, factor, o sea, potencia, ay, ¿qué digo? Hubiese puesto todo al cubo, hubiese factorizado la potencia cubo, ¿está bien? Disculpen, ¿sí? Me hubiese quedado 1 sobre e por n más 1 sobre n, todo al cubo, ¿sí? Y ahora el 1 sobre e sale del límite y me queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n al cubo, que es 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual todo esto me termina quedando 1 sobre e por 1, que es 1 sobre e, ¿sí? Que es menor a 1, con lo cual la serie converge. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto terminamos, digamos, ¿no? Ya estamos terminando la clase.